Hola, buenos días. Estamos a miércoles 17 de marzo, hoy un poco más temprano de lo habitual. Seguramente habrá algún segundo café más hoy, porque la actualidad es la que manda. Hoy recordemos, se ha iniciado la moción de censura en Murcia. Vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver finalmente si el principio del fin para muchos acaba siendo o no acaba siendo un cambio de gobierno. Vamos a ver qué votan unos, qué votan otros, qué votan los que eran de un partido y ahora son de otro, qué votan los que han sido expulsados, etcétera, etcétera, etcétera. Ese galimatías murciano que realmente ha sido el detonante, pero que nos ha llevado a cosas, creemos, más trascendentes. Y estamos enfocando el tema de Madrid, donde faltan apenas 5 días para cerrar las listas. Y eso hace que estemos en días intensos, porque puede haber cambios y puede haber cambios sorprendentes o no. Y vamos a explicarlo rápidamente en este casi especial. Y el primero que podemos hablar y que vamos a explicar es esa posible unión entre Más Madrid y el PSOE. Tiene su explicación. El liderazgo sería para, en este caso, Íñigo Errejón, que sería el candidato y cuyo intento sería polarizar totalmente las elecciones entre dos bandos, lo que se denominaría Más Madrid más PSOE contra Ayuso y el PP. Polarizar quiere decir, primero, diluir el efecto Iglesias, incluso volver a llevarlo a ese menos del 5% que impide entrar en la Asamblea. Pero es más, la polarización puede llevar a que incluso, como se ve en las últimas encuestas, que está descendiendo, Vox se acerque a ese 5%. La gente considere que el voto útil sea o uno u otro y sea una confrontación prácticamente a dos. Sí, polarizar hasta extremos que jamás se habían visto en este país. Es decir, tenemos Errejón versus Ayuso. Fulminado Iglesias con la satisfacción que significaría para la Moncloa, con la satisfacción personal que significaría para Errejón, y confirmando algo que algunos cada vez tenemos más claro. La estrategia de Iglesias puede responder a algo que desconocemos o puede responder simple y llanamente a ignorancia, a desconocimiento y haberse creído el personaje de una serie más que el personaje real. Alguien que no concita votos, alguien que solo lleva al partido a la ruina. Vamos a ver si esa polarización se confirma. Recordemos, faltan 5 días escasos para cerrar las listas y las apuestas están en todo lo alto. Sería un movimiento diferente, sería un nuevo movimiento, sería un movimiento que seguramente cambiaría muchas cosas. Recordemos que ayer cuando explicábamos el tema de los resultados tuvimos un error, tuvimos un lapsus, hablamos de 132 diputados que efectivamente son los actuales, pero por el incremento de población estas elecciones van a tener 136. Pedimos disculpas por el error, aquí si nos equivocamos lo admitimos y no pasa nada. Y el número clave es 69, el número clave para tener la mayoría en las elecciones. Actualmente las encuestas mueven entre 60, 50 y largos a Ayuso, 11, 12 a Vox, nos iríamos a 72, sin estos movimientos que estamos hablando, estarían al límite por encima prácticamente de la mayoría absoluta de una manera justa, pero este movimiento de polarizar puede hacer algo clave, y la clave aquí no es la suma de votos, que parece que está claro que daría esa pequeña mayoría a Ayuso y sus potenciales socios, sino la clave puede estar en qué partidos pasan o qué partidos no pasan el 5%. Y el movimiento de Errejón y socialistas puede hacer que el partido, por ejemplo, de Podemos no llegue al 5%, porque la gente considere ese voto el voto útil, el voto de una alianza de izquierdas, y se enfoca obviamente la campaña con toda la fuerza mediática que no tendría ya Pablo Iglesias, digámoslo así de claro, se esfuercen en ese voto útil de izquierdas y ese voto útil que podríamos llamar de Ayuso podría despeñar el voto de Vox hasta límites
que algunos hace una semana o dos jamás hubieran pensado. Bipolarizar, polarizar el voto tiene esas cosas. La utilidad del voto puede llevar a situaciones novedosas y puede ser el riesgo de que un gran éxito en votos de un partido signifique que se quede sin aliados y se quede sin gobierno. Un escenario diferente, un escenario que hay que valorar de una forma muy comedida, porque tampoco es fácil ese pacto entre Rejón y el PSOE, tampoco es fácil la desaparición de Pablo Iglesias. Vamos a ver dónde converge todo el tema. Incluso se habla de una potencial opción de relegar a Iglesias en ese potencial pacto, que no sería obviamente aceptado, para intentar meter un gran frente común de la izquierda. Algunos no acabamos de ver esa opción porque creemos que mucho votante de izquierda no está nada de acuerdo con Pablo Iglesias, pero podría aceptar a Errejón. Vamos a ver los movimientos. Recuerden, fecha tope de aquí 5 días cuando se han de presentar las listas. A partir de ahí los análisis podrán ser más claros, las encuestas más claras y los resultados un poco más anticipados. Por otro lado, hay más partidos en Liza. Bueno, entre nosotros. Mientras no desaparezca, sigue siendo un partido, Ciudadanos. Y parece claro que ganan las apuestas porque el candidato de Ciudadanos no sea Aguado, sino que sea Edmundo Val. Sí, el portavoz que se ha atornillado a la puerta de Arrimadas y que parece que tiene el premio o no en estas elecciones. Algunos creemos que sea el candidato que sea, el fracaso de Ciudadanos está garantizado. En alguna encuesta le dan apenas un 2%, incluso menos. En otras que hemos visto está incluso más hacia abajo. Y parece claro que sus expectativas electorales, sea el candidato que sea, van a ser escasas. En todo caso, viendo la trayectoria de los últimos días, las últimas semanas de Edmundo Val, suponemos que no tiene ningún problema en suicidarse nuevamente y en colocarse como candidato de lo que sea. Un gran currículum profesional, un gran profesional que algunos no entendemos cómo ha tenido ese impacto de la erótica de la política para humillarse continuamente. Recordemos, centrados hoy en esos 5 días que faltan para las listas, en esos potenciales pactos de última hora, vamos a ver si suceden o no suceden, vamos a ver los juegos que hay. Recordemos que hace días incluso nosotros llegamos a comentó el equipo Zulú, que había opciones o se barajaba la opción de un hipotético pacto entre el PP y Vox, algo que algunos creemos que no debería ser. Pero claro, hay que ver primero qué pactos hay y qué pactos deja ver. Imaginen que toda la izquierda se junta, o al menos se junta Más Madrid y PSOE, los dos partidos que parece van a tener más representación en una sola candidatura. Vamos a ver qué respuestas aparecen a esos datos. Al final estamos hablando de votos y estamos hablando de dos conceptos fundamentales en estas elecciones que no deben olvidar. Llegar al 5% es clave. Hablamos de los partidos, entre comillas, minoritarios. En este caso, en caso de una unión, podemos hablar de Podemos y obviamente de Ciudadanos. No llegar cambia mucho el escenario, porque al final el partido se puede dirimir entre 2 o 3, a lo sumo 4 partidos. Y en esa franja tan pequeña, los resultados van a ir muy ajustados. Algunos creemos que esa unión, esa alianza postelectoral, obviamente con 2 partidos, podría llevar a Ayuso y socios, Vox en este caso, sobre los 72, recordemos la mayoría 69, pero vamos a ver los movimientos de Más Madrid con PSOE, porque en caso de ir en una sola candidatura podrían elevar bastante sus posibilidades, podrían llevar hacia límites insospechados hacia abajo a la candidatura de Pablo Iglesias, podrían llevar una polarización máxima y podrían llevar un escenario donde el voto al final sea para uno o para otro, con lo cual cualquier otro partido podría quedar fuera de la asamblea. Las cosas cambian deprisa, tenemos apenas 5 días para ver cómo se enfocan las listas.
Dimes, diretes, decisiones, negociaciones, estadísticas, todo junto en unas elecciones que, recordemos, tienen su inicio en lo que ahora se está discutiendo en Murcia. La tormenta murciana llegó con fuerza a Madrid y habrá que ver en las próximas horas y días hasta dónde llega con esa fuerza. Nosotros nos vamos a emplazar a más tarde, como decimos, hoy creemos que habrá algún programa más. Como siempre decimos, seguimos.